Bien, Daniel y sus tres amigos son ejemplos inspiradores para cualquier creyente que quiera mantener su fidelidad a Dios en los momentos de dificultades en medio de un mundo pecador, idólatra y corrupto. Daniel y sus amigos son ejemplos, hermanos, de consagración y de dedicación. Se determinaron a servir a Dios a pesar de las circunstancias y aún a pesar de las consecuencias. Se propusieron no contaminarse con la comida del rey. No se inclinaron, si usted ha leído la historia de Daniel, que es una historia tremenda, tampoco se inclinaron ante la estatua idólatra del rey. No se inclinaron bajo la pena de muerte. Y Daniel no renunció a su vida de devoción a Dios, ni aún ante las amenazas del foso de los leones. No se rindieron ante las presiones de una sociedad pagana. ¿Por qué no se rindieron ante las presiones de la sociedad pagana de ese entonces? No se rindieron ante las presiones de esa sociedad pagana debido a que tenían un propósito claro y un propósito específico en la vida. Y yo pienso en esta noche que es sabio establecer la confianza, hermanos, y la obediencia a Dios como los verdaderos propósitos en la vida. ¿Dice amén? Amén. ¿Puede decir amén, hermano? Amén. Es sabio establecer delante de Dios la confianza y la obediencia como los verdaderos propósitos en la vida. Y eso te dará dirección a ti y a mí, definida en todo momento, sin importar cuál sea la circunstancia bajo la cual nos encontremos. Y la primera cosa que yo quiero ver en esta noche, una prueba difícil. Nosotros estamos pasando una prueba difícil. Tú has pasado pruebas difíciles. Todos hemos pasado pruebas difíciles. Yo quiero que veamos la prueba difícil a la que se enfrentaron Daniel y sus tres amigos en Daniel 1. Y yo quiero que ahora usted se imagine a 4 muchachos hebreos, métase en la historia conmigo, a 4 muchachos hebreos arrebatados de sus hogares allá en Jerusalén y llevados a la distante Babilonia como extranjeros. ¿Usted sabe qué? El ejército babilonio vino y conquistó Jerusalén. Pero era la costumbre de los babilonios llevarse a las mejores personas que tuvieran mejores condiciones, llevárselas a Babilonia para prepararlos en la corte del rey, para luego usarlos como administradores de sus propias tierras conquistadas. Eso era lo que hacían los babilonios. Y en los versículos 3 y 4 vemos qué magnífica clase de personas eran estos jóvenes. O sea que estamos hablando de personas de calidad. No era cualquier tipo de persona. Ellos
en el versículo 3 y 4 de Daniel 1 dice: y dijo el rey a Penas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quien no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. O sea que había en ellos tremendas características positivas, físicamente fuertes y hermosos, con buenas relaciones humanas y experiencia social. Eran hijos de príncipes allá en Jerusalén. Tenían cualidades naturales de líderes, según el texto que acabamos de leer. Eran inteligentes y bien educados. Y espiritualmente eran devotos a Dios. Pero también sus vidas, las vidas de estos jóvenes, eran equilibradas. Eran perfectos ejemplos de buenas personas. Pero una prueba difícil les esperaba, a pesar de ser buenas personas. De modo que a veces, aunque yo sea buena persona en el ámbito social, en el ámbito laboral, inclusive en el ámbito cristiano, nos pueden esperar pruebas difíciles. Ahora el rey de Babilonia quería obligarlos a que se conformaran a las costumbres de Babilonia. Y es posible, hermano, que ustedes tengan que enfrentarse a la misma prueba, o yo. El mundo, las empresas, las compañías, las universidades, hoy día son una ilustración de la Babilonia. No es que no vayamos a trabajar, no es que no vayamos a estudiar. Y en medio de ese mundo, Satanás nos va a incitar, y te va a incitar a que te conformes a las costumbres que allí vas a encontrar, en las universidades, en las compañías, en las escuelas. Pero en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, hay un mandato al creyente a no conformarse al mundo. No conforméis, dice Romanos, no conforméis a este siglo. Pero es penoso decirlo, amados, queridos, en esta noche. Pero es una realidad que muchos creyentes ceden ante el mundo. Eso es verdad. Y pierden su poder, pierden su gozo, pierden su testimonio cuando ceden a las presiones de la sociedad. Son fuertes las presiones. Aquí en esta nación, que hay tanto desarrollo y tantas ofertas, son fuertes las presiones. No es que sea fácil. Es difícil. Yo quiero que veamos, hermanos queridos, todas las presiones ejercidas sobre Daniel y sus amigos para tratar de conformarlos a las costumbres paganas. Mira, hermano, ellos se encontraban en un nuevo hogar. Ahora, en Babilonia no era su hogar, Babilonia, no era su nación. Tú y yo estamos en un nuevo hogar. Llegamos de nuestros países a esta nación. Y tuvimos que acostumbrarnos al sistema, tuvimos que conocer cómo funciona esto, cómo funciona aquello, y poco a poco tratando de sobrevivir. Y ahora Daniel de pronto y sus tres amigos se encuentran en un nuevo hogar, en un país diferente. Ahí lo dice el versículo 1 y 2. Ya no estaban rodeados de las cosas de Dios como allí en Jerusalén, porque ellos estaban todo el tiempo en el templo. Ya no estaban rodeados de la influencia piadosa, tal vez de sus padres, tal vez de sus maestros. Bien, hermano, cuando las convicciones cristianas son superficiales,
Algunos creyentes, al alejarse del hogar, se gozan en la oportunidad de bajar la guardia y de hacer cosas que no deben. Pero no fue así con Daniel y sus amigos, hermanos. No fue así. Ellos fueron separados de su pueblo, fueron separados de su tierra, fueron separados de su lenguaje, de su idioma, fueron separados de sus amigos, de sus sueños, de sus metas, de su futuro, fueron separados de su creencia, fueron separados de su templo. Fueron separados de los sacrificios, de las meditaciones, de los sacerdotes, de las escrituras. Fueron arrancados de sus raíces. Fueron separados de su familia, de sus padres, de sus hermanos, de sus seres queridos. Fueron separados de sus posesiones, fueron separados de su hogar. Pero no pudieron separarlos de Dios para hacerles cambiar su manera de pensar y de actuar, para hacerles conformar a las costumbres de la Babilonia. No pudieron separarlos de eso. Nosotros no podemos cambiar nuestra adoración y nuestra relación con Dios por nada, hermanos. Por ningún cambio en la sociedad, por ningún cambio de lugar, de puesto, de cargo. Por nada podemos cambiar como ellos no cambiaron. Queridos hermanos, procuremos que sea similar con cada uno de nosotros cuando por alguna razón tengamos que separarnos de nuestras vidas normales. Yes, sir. Pero si eres creyente genuino, si somos creyentes genuinos, el Espíritu de Dios que está en tu corazón y está en mi corazón se va contigo a donde tú te vayas. ¿Dices amén, hermano? Amén. Se va contigo a la universidad, se va contigo a la compañía donde inicies trabajo, se va contigo a donde te mudes, se va contigo a donde quiera que vayas para darte convicción de pecado, de justicia y de juicio en los momentos que te veas asediado por la tentación. Eso lo hace mi Señor. Lo ha hecho en mi vida, lo ha hecho en tu vida y lo hará día tras día sobre los que le alaben y le bendigan y le crean. Otra presión sobre Daniel y sus amigos fue que ahora se les presentaba un nuevo conocimiento. No solamente fueron arrancados de sus hogares, ahora se les presentaba un nuevo conocimiento en el versículo 3 y 4. La antigua sabiduría judía había que descartarla. Ya no es la sabiduría judía de los sacerdotes del templo. Había que descartar la antigua sabiduría judía para dar paso a la sabiduría del mundo, a la sabiduría de Babilonia. Tenían que aprender la sabiduría y el idioma de aquellos que los habían capturados. Y el rey de Babilonia pensaba que con este lavado de cerebro haría de estos jóvenes, de estos creyentes, mejores siervos para él. Algunos de ustedes, hermanos, tendrán que estudiar en las universidades cosas que no concuerdan con la palabra de Dios. En las universidades se estudian cosas que no concuerdan con la palabra de Dios. Y ahí estás tú porque te quieres convertir en un profesional. Pero cuando te enseñen algo que no concuerda con la palabra de Dios, ojo, cuidado con eso. Como Daniel. Y cuando vayas a estudiar cosas que no concuerden con la palabra de Dios en la universidad,
No debes abandonar tu fe ni debilitar tus convicciones cristianas. Mira, hermano, hasta las dietas, nuevas dietas. Ahora se le daba a estos creyentes. Mire, yo estoy aquí, he venido ya 4 veces. He estado en algunos sitios y por ahí donde se me ha brindado cosas que no, yo en Cuba no como. Pero me las he comido. Algunas me han gustado, otras no, pero no lo digo, callado. No quiero ofender a nadie. Y ahora a estos se les ofrecía nuevas dietas para ellos. Eran cosas extrañas. En el versículo 5 dice: y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. A estos creyentes allí en Babilonia se les ofreció comer de la dieta del rey, que consistía esta dieta en carnes previamente ofrecidas aquí a los ídolos, en sacrificio a los ídolos y a los dioses paganos, lo cual era contrario a las leyes judías. Para estos creyentes comer esas carnes hubiese sido blasfemia a Dios. Las carnes que comía el rey de Babilonia eran carnes que previamente se ofrecían a los ídolos. Y a Daniel se le asignó esta ración de la mesa del rey. Daniel sabía que primero esas carnes eran ofrecidas a los ídolos. Quiero decirles, hermanos, en esta noche, que en el ambiente universitario o en el ambiente laboral, Satanás te ofrecerá la oportunidad de introducirte en una diversa gama de actuaciones pecaminosas. Tú sabes que participar de ellas es contrario a la ley de Dios y que nos acarreará, si caemos, nos acarreará graves consecuencias. Y hay que tener cuidado con esto. Timoteo capítulo 5, el verso 22 te manda a no participar de pecado ajeno y dice: consérvate puro. Le dijo Pablo a Timoteo: no participes de pecado ajeno. Le dijo Pablo a este joven pastor Timoteo: no participes de pecado ajeno. Consérvate puro. Consérvate puro. Consérvate puro, Timoteo. Si tú quieres ser de influencia, si tú quieres ser un verdadero siervo, si tú quieres ser un verdadero líder, si tú quieres ser un hombre de impacto, una mujer de impacto, consérvate puro. Timoteo era un hombre de impacto, era discípulo de Pablo. Timoteo, cuando daba la palabra, daba unción de Dios, la gente le seguía. En un momento Pablo le dijo: ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, no porque tú eres joven, sino sé ejemplo. Le dijo: sé ejemplo nada más, y los viejos y todo el mundo te va a seguir. Si tú eres ejemplo, todo el mundo va a creerte, pero tú tienes que ser ejemplo. Consérvate puro. Mira, hermano, fíjese otra presión que estos jóvenes enfrentaron, que hasta sus nombres fueron cambiados. Usted sabe lo que hasta su nombre sea cambiado. En el versículo 6 y 7. Conocí por allá una iglesia, no sé si aquí la conocen. No recuerdo el nombre de la iglesia, que cuando llega un nuevo creyente a la iglesia, le cambian el nombre. Y una vez me topo a alguien y lo llaman por su nombre. Fulano, ven acá. Dice: no, ya yo no soy fulano, yo me llamo Aarón. Digo: ¿cómo que Aarón? Si yo te conozco toda la vida por... Dice: no, el problema es que yo estoy en una iglesia que cuando uno llega y se convierte a Cristo, allí en la iglesia le dan a uno un nombre nuevo. No hay un canto por ahí cristiano que dice: yo te puse nombre nuevo, mío eres. Dios, desde el momento en que tú viniste a Él, aunque no te llamen por ese nombre, pero Dios sí te puso nombre nuevo. Tú eres su hijo, ese es el nombre. Tú eres hijo de Dios, hija de Dios, redimido del Señor del cielo. Pero el caso de Daniel fue diferente. Mira, hermano, al mundo no le gusta reconocer el nombre de Dios, y sin embargo el nombre de cada uno de estos creyentes incluía el nombre de Dios.
el nombre de estos cuatro. El nombre Daniel significa Dios es mi Dios. Pero en Babilonia se lo cambiaron por Belsasar. ¿Usted sabe qué significa Belsasar? Bel protege su vida. Bel es un dios pagano de Babilonia. Dijeron, tú no puedes tener aquí ningún nombre que hable del Dios de ustedes. Tú eres a partir de ahora Belsasar, nada de Daniel. Ananías, que era el otro amigo de Daniel, que el nombre Ananías significa Jehová es gracia, fue cambiado por Sadrach. ¿Y usted sabe qué significa Sadrach? El mandato del dios lunar, otro dios pagano de Babilonia. Misael, el otro creyente. Misael significa ¿quién como Dios? Fue cambiado por Mesac. Y Mesac significa ¿quién como Ahu? Ahu es un dios pagano. El otro creyente, Azarías. Azarías significa Jehová es mi ayudador. Fue cambiado por Abed-nego. Abed-nego significa el siervo de Nego, otro dios pagano. Entonces, ¿qué estaban esperando los babilonios? La sociedad de Babilonia, el rey de Babilonia, ¿qué esperaba de estos creyentes? ¿Qué esperaban de estos siervos? Los babilonios esperaban que estos nuevos nombres contribuyeran a que estos creyentes se olvidaran de su Dios. Y que poco a poco llegasen a ser cada vez más como los hombres paganos con quienes vivían. Ese era el proyecto. Raer de la mente de estos jóvenes todo lo que se llamara Dios, para hacerlos conformarse al estilo de vida predominante de esa sociedad. De modo que en tu relación, hermano, en tu relación con personas que no profesan la fe cristiana, en Jeremías 15:19, el Señor te manda a perseguir que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Eso dice la palabra, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. En donde esté yo parado, en donde estés tú parado, no permitas nunca que tu vida sea convertida a ellos. Tú tienes que trabajar para que ellos se conviertan a ti. Pero ¿cómo van a convertirse a ti si tú no eres influencia? ¿Cómo van a convertirse a mí si yo no soy de influencia espiritual? ¿Cómo van a convertirse a mí si yo no doy el testimonio que debo dar? ¿Cómo van a ver a Dios en mí si yo aquí soy una cosa y de esa puerta por allá soy otra? Yo creo, hermanos, que el cristianismo está siendo debilitado en esta nación, en el mundo, pero aquí está siendo muy debilitado por tantas ofertas que hay. Y Dios me ha dado esta palabra para esta nación porque es una palabra para puros inmigrantes, para toda la nación, pero nosotros que estamos aquí hemos llegado como Daniel, como extranjeros. Tenemos que trabajar, hermanos, para que la influencia de Dios va a operar a través de los creyentes. La influencia de Dios va a operar a través de los líderes. La influencia de Dios va a operar a través de los pastores. Hoy día los pastores han bajado la norma, y es peor bajar la norma. No estamos hablando de dictadura, porque yo vengo de una dictadura y sé lo que es una dictadura. No estamos hablando de dictadura dentro de los templos, de esos pastores hostiles que tratan a las ovejas como bestias, y que no saben dar un consejo de amor y un consejo correcto para guiar, para encaminar y hacerlo con palabras de mansedumbre.
Yo no creo en esos pastores que quieren mandar. Aquí el que manda en la iglesia es Jesucristo. El que manda es el Señor. Los pastores solamente encabezan una obra, guían, preparan y laboran en equipo para que la iglesia que no es de Él, que es de Jesucristo, sea ensanchada y prosperada en esta tierra. Pero tenemos que trabajar, hermanos, para que el evangelio sea fortalecido en esta nación bendita, de donde han salido y de donde salieron en otros tiempos misioneros a todas partes del mundo, desde esta nación. En aquellos tiempos donde había una adoración profunda, donde había una consagración profunda, en donde había una entrega tremenda, en donde había santidad. Es difícil, hermano, ver santidad hoy. Y recuérdate que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y hoy un predicador que predicó un mensaje bien bíblico, bien fuerte. Y dijo: yo sé que aquí no voy a volver más a esta iglesia, porque ustedes no me van a invitar más. Dijo el predicador. Porque estaba hablando la palabra clara. Porque estaba dando la palabra del Señor. Cuando un predicador habla la palabra, hermanos, y la habla con sensibilidad, no con azote, con sensibilidad, crea esa palabra, acepta esa palabra, porque es para su propio bien. ¿Dice amén, hermano? La segunda cosa en esta noche es que esta prueba que estaban por la que pasaron estos jóvenes fue una prueba desafiante. Daniel 1:8 al 16. Bien, hermano, los babilonios pudieron cambiar el hogar de Daniel. ¿Ok? Lo cambiaron. Pudieron cambiar sus textos. ¿Lograron eso? Pudieron cambiar el menú, la comida, pudieron cambiarla. Pudieron cambiar sus nombres. Pero no pudieron cambiar su corazón, hermanos. No pudieron cambiar el corazón de ellos. Daniel y sus amigos se propusieron en sus corazones que obedecerían la palabra de Dios. Rehusaron conformarse al mundo. No se acogieron a la excusa de que todo el mundo lo hace. Rindieron sus cuerpos en entendimiento al Señor. Recordemos que somos templo de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Y Dios nos pide en 1 Tesalonicenses 5:23 que todo tu cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensible. Por tanto, no debemos usar nuestro cuerpo para la fornicación, porque no es para ellos sino para Dios, dice 1 Corintios 6:13. Debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en espíritu, como dice 1 Corintios 6:20. Debemos conservarnos puros, como dice 1 Timoteo 5:22. Daniel pidió, mira, hermano, Daniel pidió una prueba de 10 días. Escuche esto, allí en Babilonia. Pidió una prueba de 10 días y el jefe de los mayordomos accedió a su petición. ¿Usted sabe qué? El jefe de los mayordomos no era del pueblo de Dios. Era babilónico. O sea, era enemigo de Daniel. Y a veces nosotros hemos presentado peticiones a impíos que nos odian y odian a la iglesia. Y Dios los ha usado como instrumento para bendecir a la iglesia. ¿Eso ha ocurrido? ¿Eso ha ocurrido? Y tú sabes lo que dice el Proverbios 16:7: cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Wow. Aleluya. That's right. Quiere decir que cuando mi camino, hermano, cuando tu camino es agradable delante de Dios, los enemigos van a tener temor de ti.
que tú proclamas ser no es de labio para afuera, sino que es de verdad. Yes. Y cuando ellos vean que tú eres un hombre de verdad, una mujer de verdad, ellos te van a temer. Pero al que dice ser una cosa y no lo muestra en hecho, lo van a burlar. No lo van a respetar. Van a decir, este es de labio para afuera solamente. Yes. Y este hombre que no era amigo de Daniel, que era contrario, Daniel le pidió una prueba de 10 días. Hermano querido, Dios honró la fe de estos creyentes. Se les dio legumbre y agua durante 10 días, evitando así el alimento contaminado de los babilonios. Porque Daniel no quería comerse la carne que el rey comía, porque esta era ofrecida a los ídolos. There you go. Diez días tomando agua y comiendo legumbre. Al final de la prueba estaban más robustos y más saludables que los que comían de la mesa del rey. Aleluya. Los que comían de la mesa del rey estaban comiendo fibra, proteína, mucha carne, y ellos solamente hierbas y agua. Y Daniel le dijo al jefe de los eunucos, dame 10 días nada más. Dame 10 días nada más, para que tú veas el Dios que tengo yo. Y cuando tú veas y vengas y compruebas, vas a ver por ti mismo. Y cuando fue el hombre, estaban más robustos, estaban más fuertes que aquellos. El Dios de la gloria, el Dios que existe, el Dios que es real y verdadero, que no es leyenda, que no es un mito, se manifestó en la vida de Daniel y sus amigos, porque estos tenían sus vidas rendidas al Señor. Nosotros necesitamos rendir nuestras vidas a Dios para que Dios haga maravillas en nuestra vida. Porque del Señor es todo, hermano. La plata, el oro, las casas lindas. Todo es del Señor. Y Él dice, mía es la plata y el oro, y yo voy a dar esto a quien yo quiera. Cuando somos fieles, cuando vivimos en fidelidad, cuando vivimos en obediencia, cuando no nos apartamos ni a diestra ni a siniestra, ten por seguro que el premio de Dios va a llegar a tu vida. No te quepa duda que no va a llegar. Créelo, confiésalo y visualízalo y dale gracias a Dios de antemano, porque el premio viene en camino. Yes. Aleluya. Aleluya, Señor. Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, porque Dios es verdadero, porque Dios no cambia. De modo que requiere fe y obediencia sobreponerse a las tentaciones y presiones del mundo. No es que yo voy ahora a enfrentarme a las tentaciones sin fe. Hubo uno que, un cristiano, fue y se metió en una discoteca, no sé si han oído esto. Y fue para allá, alguien le dijo al pastor que le dijo, fulano estaba allá en la discoteca anoche. Acá fulano, el pastor lo llamó. Y eso, ¿qué tú hacías por la discoteca, hermano? Allí la tentación. Y dice, no, pastor, yo fui allí para vencer las tentaciones. Yo fui allí para vencer las tentaciones. ¿Qué dice la Biblia? Ni le dé lugar a quién. ¿Qué yo hago en una discoteca para vencer las tentaciones? ¿No? Porque requiere fe y obediencia. No estaba allí porque probando su... No. Estaba allí porque quería, porque la carne le llamaba que estuviera allí. No porque fue allí a vencer tentaciones, ni mucho más. Fe y obediencia para sobreponerse a las tentaciones. La tercera cosa en esta noche, el triunfo divino para estos creyentes. Una prueba de 10 días es una cosa, pero ¿qué tal el curso de 3 años en la Universidad de Babilonia? 3 años.
allí metido. 3 años dándole el rey, lavándole el cerebro al rey. 3 años cambiándole los nombres, cambiándole la dieta. 3 años dándole instrucción desde Babilonia y tratando de desarraigar de sus corazones y de su mente todo lo que traían de allá del santuario de Dios, del templo de Dios, de la adoración a Jehová, Dios de los ejércitos. 3 años. Hay gente, mire, yo he conocido cubanos locos por venir para aquí, para Estados Unidos. Allá son tremendos que lleguen aquí. Cuando llevan aquí un mes, hay testimonio. Se olvidaron de Dios. Se olvidaron de la adoración. Se olvidaron del templo. Porque se metalizaron de inmediato. Sus ojos se llenó de codicia y su corazón. En un mes, Daniel estuvo 3 años haciendo trabajo duro con él para desarraigarlo, y no pudieron. No pudieron. La respuesta, hermano, la respuesta la podemos encontrar en el versículo 17 de Daniel 1, donde se nos dice que Dios le dijo todo lo que necesitaban. Allí en el versículo 17 los capacitó para que aprendieran las lecciones mejor que los demás que estaban allá. Porque no solamente era Daniel y su amigo, había una serie, una cantidad de personas allí en Babilonia que eran de Jerusalén. Añadió al conocimiento que ya ellos tenían, añadió sabiduría espiritual. Daniel comprendía que Dios podía usarlo como testigo en un lugar impío, y así fue durante los próximos 75 años de la vida de este hombre de Dios. Amén. Hermanos queridos, si Daniel se hubiese preocupado por complacer a la gente, a veces los cristianos estamos preocupados por complacer al jefe, al supervisor. Y sabemos que es blasfemia delante de Dios. Daniel podía haberse preocupado por complacer al rey, comer de la comida de la mesa. A un rey. Nosotros estamos temblando cuando el supervisor o el jefe dice algo y sabemos bien que no es bien, que no está bien hecho. Y estamos preocupados y estamos viendo a ver cómo lo complacemos. Si se hubiera avergonzado de ser diferente, porque él era diferente, hubiera cedido a las presiones del medio y le hubiera fallado al Señor, pero como vivía para agradar a Dios, hizo lo que Dios quería por encima, hermanos queridos, de las circunstancias. Necesitamos creyentes con una fe firme, que se propongan en su corazón poner a Dios primero que todo. Eso quiere el Señor. La cuarta cosa y última en esta noche: no te avergüences de testificar. Segunda de Timoteo 1:8 dice así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo escribiéndole a Timoteo. Quiero decirte, hermano, en esta noche que sin lugar a dudas la clave para no contaminarnos cuando entramos en contacto con el mundo, la clave para no contaminarnos con el mundo, ya sea en la universidad, en una compañía donde trabajemos o en cualquier otro ambiente donde nos encontremos, la clave es no avergonzarnos de testificar de nuestro Señor, como dice el texto arriba mencionado. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Tú sabes qué? Cuando llegamos a un sitio, lo primero que tenemos que hacer es decir que somos cristianos, porque ese va a ser el primer freno que me va a evitar y me va a librar de que comience a hacer cosas.
Pero si usted llega y usted se queda callado, usted no dice que usted va a la iglesia, a la que sea. Si usted no dice que usted es cristiano, que usted es miembro de una iglesia, que usted es líder, que usted es diácono, que usted sirve en tal iglesia, si usted no lo dice, es peligroso. La clave para, si usted quiere poner el freno delante, inmediatamente que usted llegue a un lugar, diga que usted es cristiano, testifique que usted es cristiano, y eso le va a ayudar a no caer en la tentación. Eso le va a ayudar a no desviarse. No podemos, hermanos, avergonzarnos de ser diferentes. Al contrario, testificar de Cristo es lo que nos permitirá ganar el respeto, la consideración y la admiración de los incrédulos. Nos van a respetar, ya lo dijimos ahorita. Nos van a admirar si nosotros somos dignos creyentes. Amén. Cuando te encuentres en un medio no cristiano, inmediatamente identifícate, habla como cristiano, ya sea con palabras o mediante tu comportamiento. Identifícate como cristiano. El Señor Jesucristo señaló en Mateo 10, 32 y 33 que todo aquel que lo niegue delante de los hombres, Él lo negará delante de Dios el Padre. Palabra fuerte esa. No es palabra mía, lo dijo el Señor. Entonces, hermano, yo a veces digo, Padre, tanta gente que está metida en un templo cristiano durante 10 años, 15 años, 20 años, 30 años de cristiano, al final salió de este mundo y no pudo entrar a la patria celestial. No te lo quiero decir a ti aquí. Tú sabes que yo digo allá en mi iglesia en Cuba, hermano, si estás aquí en vano, perdiendo el tiempo, mejor ve a hacer cosas productivas y no estés perdiendo tiempo aquí en el templo. Porque no importa los 10, los 20, los 30, los 40 años que lleves en el cristianismo, es tiempo perdido, porque al final no tienes entrada si no andas en la forma, en la manera en que Dios quiere que tú andes. Entonces, hermanos queridos, ¿qué vamos a hacer? Habla como cristiano. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Viste como cristiano. Primera de Timoteo 2, 9 y 10 dice: manda a las mujeres a usar ropas decorosas. Palabra del Señor. Compórtate como cristiano. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando buenos frutos en toda buena obra. Concluyo diciéndote: nunca dejes de encomendarte al Señor, hermano. Nunca dejemos de encomendarnos al Señor. Al dirigirte a la escuela, a tu empleo o al lugar donde entrarás en relación con el mundo no cristiano, no te fíes de tu propia fortaleza. Encomiéndate a Dios siempre. No suspendas la línea de comunicación con Dios, que se mantiene abierta mediante la vida de oración. La línea de comunicación con Dios está abierta todo el tiempo mediante la oración. El cristiano que se avergüenza de testificar de nuestro Señor Jesucristo vivirá siempre, usted sabe cómo, amargado, acomplejado, y terminará identificándose con los incrédulos y participando de sus obras impías. Y yo no quiero terminar así, hermano. Porque si yo llevo 20 años en el camino cristiano, yo no quiero terminar así. Porque serían 20 años perdidos en mi vida, enclaustrado, encerrado. Eso sí es estar enclaustrado en una religión, en 4 paredes, en un templo, en vano. Yo no quiero que mi vida termine así. Yo quiero que cuando yo salga de este mundo, que el Señor me reciba, me diga: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y que el Señor me reciba como verdadero hijo.
No permitas, hermano y hermana, no permitas jamás que esto acontezca a tu vida. Presérvate y consérvate puro para la gloria del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias.